hemos grabado afortunadamente, ojalá nos sigan viendo, pues hemos tratado infinidad de temas, ¿no? Hemos hablado de cuestiones, creo, todas relevantes, que tienen que ver con medio ambiente, la familia, derechos humanos, la situación del Estado constitucional. Y hoy nos toca un tema muy polémico, un tema para algunos incluso escurridizo y un tema sin duda atractivo, ¿no? Que es el tema del populismo. Y como siempre, pues en la sala, en este espacio virtual, tenemos a grandes amigos, ¿no? Tenemos con nosotros a Siegfried Herzog, director regional de la Fundación Friedrich Naumann para América Latina. Siegfried siempre ha estado desarrollando su carrera profesional vinculado a la Fundación Naumann. Tiene una amplia carrera en dicha organización, ha ocupado el cargo de director regional para el sudeste asiático y también antes para Asia del Sur, viviendo en Nueva Delhi, ¿no? En la mesa también está la querida Gloria Álvarez. No necesita presentación, Gloria. Ya ha participado en estas tertulias, politóloga e internacionalista guatemalteca, conferencista nacional e internacional, reconocida autora y también comunicadora. Ha publicado 3 libros de gran interés y uno específicamente dedicado al populismo en coautoría con Axel Kaiser. Además de este libro, Engaño populista, por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos, pues hay que recomendar también el resto de sus trabajos, Cómo hablar con un progre y Cómo hablar con un conservador. Está también, cierra la mesa el día de hoy, Roberto Casanova, a quien hacía mucho tiempo también que no veía, gran amigo, economista venezolano, miembro fundador de la Asociación Civil Liderazgo y Visión, también profesor y conferencista internacional, ha ocupado, además de puestos de naturaleza académica, puestos de gerencia en el ámbito público, forma parte de la red de Liberty Fund y otras organizaciones liberales y ha publicado Bifurcación entre una visión neocomunista y una visión creadora o Libertad, Emprendimiento y Solidaridad, 10 lecciones sobre economía social de mercado. También ha escrito un interesante trabajo sobre el populismo y sus relaciones, la izquierda, etcétera, ¿no? Bueno, la idea es pasarlo bien durante la próxima hora, reflexionar sobre este tema y las intervenciones, con ánimo de que el diálogo sea lo más dinámico y ágil posible, pues no podrán superar los 5 minutos, ¿no? A mí me toca ser un autoritario siempre benévolo, en caso de que se nos vaya de las manos la intervención. Y la primera pregunta, que yo creo que es la pregunta del millón, y es una pregunta 1000 veces tratada, pero es una pregunta que siempre ofrece como problemas a la hora de responder, ¿no? Yo acabo de leer ahora pues, una parte de un trabajo sobre populismo publicado por Oxford University Press. La primera parte dedican 4 capítulos a intentar definir el populismo, ¿no? Aquí no vamos a ser tan extensos, pero la idea es esa, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes el populismo? Concepto escurridizo por excelencia. ¿Es el populismo una ideología en sí misma? ¿Necesita el populismo de un líder carismático? La polarización es, en esencia, una herramienta populista. Hay una diferencia entre, a lo mejor, una retórica populista y un régimen populista. ¿Cómo entienden ustedes el populismo? Y siguiendo el orden de presentación, pues le vamos a dar la palabra a Siegfried Herzog. Siegfried, bienvenido a esta tu casa. Gracias, Eduardo. Yo también pensé un poco cómo definimos el populismo, y para mí sí necesita un líder carismático que es enfocado en un, digamos, narrativo heroico. El líder del pueblo, de la población, contra los enemigos, y necesita también enemigos definidos. Normalmente los élites y también muchas veces las instituciones, porque el populismo dice que nosotros somos al lado del pueblo normal contra élites que nos gobiernan, que nos manipulan, que nos dañan. Entonces creo que es algo que es un constante del populismo desde la antigüedad, que podemos ver en Grecia y en el Imperio Romano
clásico. Y viene con una demonización de la oposición, cual que sea. A veces es un enemigo designado, minoridades étnicas, religiosas, inmigrantes, como dije, élites, conservadores, ricos, a veces son enemigos de clase, pero hay enemigos definidos y es una polarización, necesita una demonización de los enemigos, son enemigos, no son gente con una opinión diferente, con cuales podemos negociar, no es algo blanco y negro. Y entonces hay una falta de tolerancia para críticas, cual que sea, de medios, de sociedad civil, porque es un narrativo de polarización. Entonces los enemigos son enemigos, no podemos escuchar a ellos. Es para mí lo que es el populismo. Y hay el populismo de la izquierda como de derecha. Y gente que no podemos clasificar claramente. Trump es un populista de derecha. Hay otros de izquierda como Maduro o Evo Morales, y hay gente como Duterte en las Filipinas que no es claramente clasificado en temas de ideología. Muchas gracias, Siegfried. Le pasamos la palabra a Gloria. Gloria ha trabajado muchísimo el concepto. Gloria ha dado un discurso famosísimo sobre el concepto. Gloria, ¿cómo entiendes esto para nuestros televidentes? El micro. Ahí está. Gracias, Edu. Aunado a todo lo que Siegfried nos ha explicado, que son características fundamentales del populismo, dentro de esa definición tan amorfa, cuando hicimos la investigación y el trabajo con Axel, llegamos a la conclusión de que más que una ideología política, el populismo es un mecanismo de manipulación psicológica. Y lo que hicimos fue tratar de entender cuáles son las mentalidades completamente erróneas que no obedecen a ninguna lógica económica, a ninguna lección histórica, en las cuales el populismo se basa para seguir ganando elecciones y para seguir existiendo. Obviamente, para que el populismo funcione y llegue a gobernar, para acabar con la democracia, que muchas veces es la que los pone en el lugar de gobierno, no solo el populismo tiene que existir en la mentalidad de ese líder carismático, polarizante, que busca siempre estar dividiendo entre enemigos ficticios, porque para el populista los individuos no existimos, sino que somos masas, unas culpables de todos los males y otras inocentes y víctimas que por alguna razón mística merecen un resarcimiento, ya sea económico o histórico, que entonces justifique la violación de los derechos individuales. Se le hace la propiedad privada, las libertades de expresión, comunicación o económicas de esa otra masa culpable de todos los males. Pero entre masa y masa, el populista nunca nos deja claro quién sí y quién no. Me explico, no es lo mismo que a ti te digan con nombre y apellido, estos son los culpables en un país y estos son los inocentes. Entonces, como nos movemos en un imaginario de dos masas opuestas, entonces el populista puede hacer con eso lo que le da la gana. Es decir, ricos versus pobres, gringos versus mexicanos, blancos versus indígenas, mujeres versus hombres, proletariado explotado versus capitalistas explotadores. O sea, lo que le sirva en ese momento al populista se vuelve ese discurso. ¿Por qué? Porque está aunado en las características de una mentalidad que primero necesita del complejo de víctimas, una población que no se hace responsable de sus propios problemas. El caso más reciente con Chile. Todos los problemas de Chile, aunque la estadística y los datos duros demuestren lo contrario, van a ser culpa precisamente de los pinochetistas y de lo que Pinochet instaló. Y no importa lo que los datos duros estén demostrando respecto de la libertad económica chilena y el progreso que hay, no, nos vamos para allá. Segundo,
hay un odio rotundo a la libertad y una idolatría al Estado, una creencia que el individuo dejado en libertad no va a ser capaz de ser empático, solidario, compasivo, ni va a cooperar con el resto de la sociedad, sino que necesita de la mano dura de ese mesías populista que le diga hacia dónde direccionar el dinero, porque si no, vamos a vivir en una sociedad caótica donde los ancianos, los niños y los más vulnerables van a estar a la merced de la absoluta miseria. Además de eso, hay una pretensión democrática. La mayoría de los populistas que hemos visto llegar al poder lo hacen a través de votaciones, ya no es por revoluciones armadas. Entonces, como llegan democráticamente al poder, se basan en esa democracia para decir, como a mí la mayoría me eligió, yo puedo expropiar, encarcelar, censurar, matar, desaparecer o exiliar a quien me dé la gana en nombre de mi proyecto. O sea, la democracia les da eso. Y además, hay también una cuestión casi que patológica de síndrome de Estocolmo, donde pareciera que las personas que votan por el populismo están enamorados de su secuestrador. ¿Cómo así? El populista te dice que los ricos son inmorales, son antiéticos, son mezquinos, que ser rico es completamente inmoral. Al mismo tiempo que le promete a los pobres que los va a sacar de la pobreza para transformarlos en esos ricos. Y nadie se pregunta, ok, pero si ser rico es inmoral, entonces ¿por qué yo quisiera que un populista me vuelva rico? ¿No? Esa cosa como que estamos enamorados de nuestro secuestrador. Todas estas características que son psicológicas son las que llevan entonces a que regiones como la latinoamericana y ahora la estadounidense tomen decisiones populistas, tanto por un líder que las impulsa como por una población que comparte esa mentalidad. Entonces yo creo que es más que una ideología, un mecanismo de manipulación psicológica, es un árbol que compone varios frutos podridos. El odio, al diferente, la polarización, el complejo de víctimas. Y cada populista llega con su canasto y hace su propia combinación de frutos podridos. Y entonces por eso tenemos populismos de derecha, de izquierda, e incluso es uno que ni siquiera tienen ideología. Muy interesante este tema. Y le pasamos la palabra a Roberto para que cierre esta primera ronda. Roberto, bienvenido. Gracias, Eduardo. Gracias a Camino de la Libertad. Bueno, yo diría que el populismo es fundamentalmente una estrategia política. No es una ideología. En todo caso, si es una ideología, sería una ideología porosa, como algunos autores la han llamado, una ideología muy básica, ¿no? Que en el fondo requiere de una ideología un tanto más sólida para poder legitimarse. Por eso podemos encontrar populismos de izquierda o derecha según utilicen ideologías de esos signos para legitimarse. Pero digo que no es entonces una ideología, es fundamentalmente una estrategia política. Algunos de cuyos rasgos ya han descrito tanto Cifred como Gloria. Yo agregaría simplemente, quizás para complementar lo que ellos han dicho, que todo populismo supone la creación de una narrativa, pero eso no es tampoco un fenómeno propio del populismo. Una narrativa que significa fundamentalmente un relato digamos, de la sociedad, del entorno, del lugar que la persona o los grupos ocupan en ella, de su historia, de su futuro deseable. Esa narrativa, como toda narrativa política, tiende a ser muy simple. Las razones por las cuales estas narrativas políticas son simples pueden ser muy discutidas, pero pareciera que siempre se acude a una distinción básica, lo que me gusta llamar un código, digamos, un código primario, un código que finalmente divide a la sociedad. Pareciera que eso es inherente al proceso político. El asunto está en que el populismo exacerba esa distinción primaria a través de la construcción de un pueblo ideal y de un liderazgo carismático, que bueno, tiene muchos de los aspectos que ya han sido comentados. Me parece importante agregar por qué surgen los populismos. Yo creo que efectivamente hay algo, digamos, de un fenómeno psíquico, emocional que está presente, pero creo que el fenómeno es un poco más complejo. Yo creo que hay momentos en las sociedades, momentos de cambio, sobre todo,
que implican muchas demandas sociales de diverso tipo que son insatisfechas, sobre todo por los actores políticos, quienes son los llamados a canalizar esas demandas. Estos actores políticos, por incapacidad, ceguera, las razones pueden ser diversas, pero terminan insatisfaciendo estas necesidades. Luego surge entonces un fenómeno de poca representatividad política, una crisis de representatividad política, y esto es un contexto muy apropiado para la emergencia, para la aparición de un liderazgo populista. Las personas entonces insatisfechas, bueno, eso se traduce normalmente en emociones, puede haber rabia, puede haber miedo, puede haber resentimiento. En el caso venezolano fue así. Por ejemplo, el factor resentimiento jugó un rol fundamental para que apareciese una figura como Chávez, que vino a cumplir dentro del discurso, digamos, del socialismo del siglo XXI, el rol efectivamente del héroe que viene a reivindicar, digamos, al pueblo oprimido, al pueblo explotado, etc. Entonces, en definitiva, fundamentalmente no como una ideología. Y sí refiero que la distinción primaria, ese código binario, por así llamarlo, creo que es inherente a la política, solo que en el caso del populismo se exacerba, bueno, con consecuencias terribles para las sociedades. Ese tema que has tocado, que me parece muy relevante, quizás nos da pie a una pregunta intermedia, sin pasar a la segunda que tenía pensada, ¿no? Efectivamente, bueno, al final la mesa ha dicho que es más una estrategia, ¿no? Una técnica, una narrativa, ¿no? Podemos distinguir, por ejemplo, ¿no?, entre una retórica populista y aquellos que quieren construir un régimen populista. Es decir, la retórica populista parece inherente a todo político, ¿no? Todo político suele ofrecer más de lo que puede conseguir, ¿no? Con ánimo de atraer. Esto es que por eso es tan difícil el concepto desde mi punto de vista, ¿no? El profesor Rodríguez Brown dice: es difícil definir la pornografía, pero detecto cuando hay pornografía. Pues esto es igual, ¿no? Es difícil definir el populismo, pero no sé por qué detecto cuando hay populismo, ¿no? La retórica populista todos los políticos lo tienen, pero no todos los políticos quieren destruir el sistema. Algo que decía Gloria y que yo estoy 100% de acuerdo es: el populista se aprovecha de la democracia, es un virus ab initio de la democracia, ¿no? Que instrumentaliza la democracia para destruir la democracia. Y con ello los valores republicanos y todo lo que hace de un sistema político algo decente, ¿no? Pero todos los políticos utilizan una retórica populista. ¿Lo ven así o no? ¿Es la política inherente? ¿Tiene la política un rasgo populista, aunque sea? Y da igual los partidos, da igual los individuos. ¿Cómo ven ese proceso, no? Si quieres, Roberto, te doy a ti esta vez la primera palabra para que continúes con la idea. Yo creo que efectivamente el populismo, sea de izquierda o derecha, para usar esa distinción, efectivamente supone el ejercicio arbitrario del poder, y en este sentido el populismo viene a socavar el orden institucional, el orden democrático. Yo creo que es una de las maneras en que uno identifica justamente cuando un régimen se ha hecho populista. Ahora, otra cosa, creo que está sugerido en tu pregunta, otra cosa es, bueno, quien pretende acceder al poder tiene que, desde luego, contar con apoyo popular. Aquí la distinción entre ser popular y ser populista es importante. Entonces, una cosa es, digamos, tener una retórica que resulte popular, necesaria para acceder democráticamente al poder, alcanzando, digamos, el apoyo mayoritario, y otra cosa es el ejercicio populista del poder, que supone actuar no solo de forma irresponsable en el manejo de la finanza pública, que era la manera tradicional de referirse al populismo, sino también socavando, como digo, las instituciones democráticas. Entonces, sí creo que hay una distinción relevante entre el momento populista, como algunos autores han llamado, yo prefiero hablar del momento popular para evitar equívocos, y un régimen ya en el poder que empieza a actuar de manera populista. Creo que esa distinción es fundamental, y creo además que para el liberalismo que nosotros promovemos, esto es una distinción importantísima, porque creo que el liberalismo tiene que hacerse popular, no populista, tiene que hacerse popular para acceder democráticamente al poder. Y esto nos plantea entonces un reto. Hay que usar una estrategia retórica similar a la que ha usado líderes populistas. El liberalismo también tiene un código binario,
que distingue entre libertad y opresión, venga de quien venga, sea del Estado, sea del grupo de poder, etc. Es una distinción binaria. A partir de ella se puede construir mucho, se puede construir, de hecho, creo, un discurso muy popular en nuestros países. Gloria, tú que das la batalla de las ideas constantemente y que estás en redes dando caña, o sea, defendiendo los principios, ¿qué opinas sobre esta distinción? Es muy importante entender que el populismo se nutre de votantes que lo premian. O sea, al final la política es oferta y es demanda. Y la demanda es la que dicta la batuta de las cosas, porque igual que en el mercado, ¿no? Yo puedo ofrecer un producto que a nadie le sirva como una rueda cuadrada y entonces simplemente nadie me compra, me voy a la quiebra. Pero si de la nada produzco un teléfono inteligente o un iPad, que era una necesidad que ni siquiera sabían las personas que tenían, pues entonces la demanda premia a la oferta. ¿Qué premiamos como votantes? Al populista. Y nos interesa más quién va ganando la carrera electoral que quién va haciendo lo correcto. Hay personas que aunque uno les demuestre que el plan de gobierno de un candidato es mucho más sensato en materia económica y de libertades individuales, pero te dicen, sí, pero es que no va a ganar. Entonces yo prefiero ir con quien va a ganar, como que si se tratara de un partido de fútbol donde hay que ser o del Real o del Barça, pero si uno entra y dice, bueno, ¿y qué te parece si mejor jugamos tenis? O si mejor, no sé, entrenamos astronautas, la gente no piensa fuera de esa lógica binaria que los propios populistas hacen. Entonces, no solo es el populismo del que ya está gobernando, es el populismo de la competencia que quiere quitar a ese gobernante y los votantes premiando a ambos populismos, el que está gobernando y el que quiere quitar del trono al que ya está gobernando. El mejor ejemplo de eso, y no me dejará mentir aquí, pues en la mesa, la experiencia venezolana es el tema de la MUD. La Mesa de Unidad Democrática, cuando yo me reuní con ellos en Caracas, realmente toda su ideología era exactamente la misma que la del chavismo. Y su único afán era llegar al poder para ocupar los cargos en las mismas oficinas creadas bajo la lógica del socialismo del siglo XXI en base a un reparto de la riqueza en lugar de la creación de la riqueza. Entonces, ¿por qué los populismos son tan exitosos a la hora de quedarse y permanecer en el gobierno? Porque también sus competencias son populistas y quieren seguir con esa misma lógica para sacarlos del poder. Lo mismo en España. En un foro del Free Market Tour que se hace todos los años con el Austrian Economic Center, yo recuerdo que había representantes del Partido Popular y estaban criticando medidas de Podemos y del PSOE respecto de la migración musulmana. Entonces yo levanté la mano y le pregunté, bueno, pero a ver, ese tema de la migración y digamos el rechazo que hay a esa migración se resuelve acabando con el Estado benefactor, porque al fin y al cabo lo que molesta a los contribuyentes que sí pagan impuestos es esa alta tasa impositiva de la cual los inmigrantes se benefician. Sí, me dijo la representante del PP, pero yo no puedo salir a decir eso, porque entonces yo pierdo votantes. Entonces resulta que los mismos que se supone que están compitiendo en contra del populismo también actúan de manera populista porque no quieren perder votantes. Entonces, cuando estamos más enfocados en ganar las carreras electorales que en hacer lo correcto, vamos a tener populismo no solo gobernando, sino también compitiendo y a votantes que prefieren eso antes que ir con lo que el sentido común les dicta. Como siempre, Gloria, dando caña, muy bien. Vamos a pasarle la última palabra de esta ronda intermedia, porque esta no estaba planificada, a Siegfried. Siegfried, ¿qué opinas? El micrófono, el mute, sí, estamos todos con el mute. Voy a tomar la idea de Gloria, que es también un producto de una demanda de la política, de los votantes, de la gente. Y creo que es algo muy, muy importante y algo muy difícil para nosotros los liberales, porque creo que es una demanda a la simplicidad, que las sociedades se cambian mucho más rápidamente que antes.
están mucho más complejos y nuestros sistemas de gobernar, de administrar, también tomar decisiones son más complejas, son resultado de algunas negociaciones que la mayoría de la gente no entiende, no toma tiempo para entenderlo y se quejan de esta complejidad, de estos cambios rápidos de sociedad, de la economía, porque hay el progreso técnico que se acelera, hay la globalización, y entonces es algo que es demasiado difícil para mucha gente. Y creo que es un parte porque la representación política de que Roberto habló está así difícil, porque lo que los representantes tienen que hacer es trabajar en un sistema complejo que los votantes ya no entienden o quieren entender y quieren oír algo más simple y quieren ver acciones más rápidos, decisiones que se toman más rápidamente y más claro y acciones que se toman más rápidamente. Y creo que es algo que es ya muy difícil a resolver. ¿Cómo explicar a la gente que es un éxito civilizacional nuestros sistemas actuales de Estado de Derecho, de reglas, de restricciones legales al poder? Lo que ustedes dijeron, que el populismo usa la democracia para tomar poder y usa el poder directamente sin restricciones. Creo que es un elemento del populismo importante que no creen en restricciones legales. Cuando tenemos la legitimación de la democracia, esta legitimación nos da todo el poder. Creo que es algo del populismo y viene de esta demanda para acción rápida y acción decisiva que mucha gente tiene, sin entender las consecuencias. Uh-huh. Hay un tema que quizás, claro, ya nos vamos introduciendo después de esta primera parte, digamos, dedicada a la conceptualización en la coyuntura actual, ¿no? COVID, pandemia y populismo, ¿no? ¿Cómo ven la situación, ¿no? Porque, claro, a mí siempre me viene a la mente el texto de Robert Hicks, Crisis and Leviathan, ¿no? Cuando dicen que las crisis en el fondo son ventanas de oportunidad para que el Estado crezca, ¿no? Y la verdad es que la pandemia ha motivado a través de un concepto, ha instrumentalizado el miedo, ¿no? No sé qué piensan, ¿no? Pero la pandemia literalmente ha instrumentalizado el miedo, ¿no? ¿Para qué? Para que el Estado adquiera, bueno, unos poderes excepcionales, ¿no? Por ejemplo, en España estamos en estado de alarma, lo cual es inconstitucional, durante 6 meses. Han declarado un estado de alarma 6 meses. O sea, es un delirio, ¿no? Pero es que las opciones más moderadas decían que 2 meses tampoco era una exageración. Ambas posiciones son inconstitucionales. O sea, el estado de alarma tiene que ser cada 15 días y tiene que renovarse la confianza en el legislativo cada 15 días. O sea, incluso las opciones más moderadas se han saltado la visión de la Constitución. Se ha instrumentalizado el miedo. Parece que se han saltado las, digamos, algunas, no todas, normas básicas, ¿no? El COVID, ¿qué es? ¿Qué es el COVID? ¿Es la pandemia una oportunidad para el populismo? ¿O la pandemia en algunos países es lo contrario? En algunos países la pandemia es una oportunidad para poner en vereda al populismo, porque al final el populista, como da soluciones fáciles a problemas difíciles, suele luego gestionar de manera desastrosa todo lo que sucede a su alrededor, ¿no? Entonces al final la gestión es terriblemente negativa. ¿Cómo ven esa relación entre COVID, instrumentalización del miedo, pandemia y populismo? Le paso la palabra nuevamente a Roberto. Roberto. Sí, yo creo que la pandemia es una oportunidad para el estatismo y es una amenaza a la libertad. Yo creo que ya tenemos suficientes evidencias de que eso está siendo así.
no me queda claro, por las razones que tú has comentado, que sea una oportunidad para el populismo. Puede serlo en ciertos contextos y depende mucho, en especial, bueno, de la cultura política de los países respectivos, ¿no? Y ahí no me atrevo entonces a generalizar. Sí creo que efectivamente hay limitaciones cognitivas y propensiones emocionales, por así decirlo, en muchas sociedades que los hacen proclives a la búsqueda de soluciones populistas. Y eso es un poco lo que han sugerido Gloria y Siegfried. Yo creo, sin embargo, bueno, que también, al menos, permíteme referirme rápidamente al caso venezolano, que vivimos un momento populista durante los procesos digamos, de las campañas y el acceso al poder. Vivimos el régimen populista como tal, llevado a sus extremos. Yo creo que en Venezuela ya no cabe hablar de populismo. El apoyo popular al régimen de Maduro no existe. Yo creo que en Venezuela estamos hablando de una tiranía cleptocrática, por así llamarlo, ¿no? Pero hay un tema, un punto que no puedo dejar de mencionar, y es que si el liberalismo quiere acceder al poder democráticamente, tiene que hacerse popular. Y tenemos entonces que lidiar con las limitaciones cognitivas, emocionales, culturales que existan en nuestras sociedades. Yo ahí tampoco me atrevo a generalizar. Uno puede efectivamente encontrar en Venezuela una gran oportunidad. En Venezuela los estudios de opinión recientes, bueno, reflejan una realidad inconcebible hasta hace poco. Venezuela fue una sociedad rentista y era muy natural que cualquier candidato al poder, bueno, jugase al rentismo. Era el juego, digamos, dominante y las personas pedían, desde luego, privilegios o acceso a la renta. Era el juego político dominante. Pero una vez que Venezuela dejó de ser un país petrolero, con la debacle, con la destrucción socialista, lo que viene ocurriendo a nivel, digamos, popular, según estudios de opinión muy recientes a los cuales he tenido acceso, es que eso se ha ido revirtiendo. Hoy en día la libertad es algo mucho más valorado por las personas. Las personas ya no confían en el Estado, no esperan nada del Estado, siguen recibiendo, digamos, bolsas de comida porque, bueno, se han empobrecido a niveles tales que es la única opción que tienen para comer. Pero quisieran tener la oportunidad de tener un buen empleo y tener ingresos propios y no depender del Estado. Entonces el populismo, llevado a sus extremos, está generando una oportunidad. Desde luego, la reacción en Venezuela del régimen ha sido aprovechar la pandemia para ampliar, digamos, el control, el acceso ilegítimo, ya popularmente considerado como ilegítimo, que tiene sobre la sociedad. Sí, sí, sí. Bueno, suscribiendo un poco lo dicho y antes de pasarle la palabra a Siegfried, recuerdo perfectamente la pregunta en el latirobarómetro, orden versus libertad, y la respuesta de los venezolanos mayoritariamente es libertad y no orden. Y mientras que en el resto de América Latina, pues la obsesión. Recuerdo compararlo con Guatemala, que ya saben que es el segundo país que llevo en el corazón. Estoy casado con Guatemala, mi hijo Chapín nació allí y tal. Pero recuerdo con Guatemala, y Guatemala, por los problemas de seguridad y otras cuestiones que ya discutiremos con Gloria otro día, estaba más obsesionado por el orden que por la libertad. Pero Venezuela, Nicaragua también apostaban por la libertad. Es curioso ese tema, ¿eh? Es un tema para otra tertulia, ¿no? Sí. Pero, Siegfried, ¿qué opinas al respecto? El micrófono. Orden versus libertad es difícil para mí porque vengo de la tradición del ordoliberalismo alemán. Entonces, para nosotros, el liberalismo y orden son Gémenes. Pero para el populismo, creo, en el promedio fue muy mal la pandemia por el populismo, porque la pandemia da una reacción en la población de demanda a sistemas de protección que funcionan. Protección de salud, Entonces, y salud es algo, es un miedo de morir. Entonces, es algo muy emocional y la gente quiere ser protegido. Y es muy claro que el populista Trump perdió las elecciones bastante claramente porque no fue capaz de usar las instituciones, de usar los sistemas para
proteger a la gente de la pandemia. Las cifras en los Estados Unidos son muy feas. Entonces creo que fue mejor para gobiernos, digamos, estatistas, que piensan en instituciones y que logran que las instituciones, que los sistemas funcionen. Pero hubo algunos populistas como Duterte en las Filipinas o también en India, Modi, que usaron esta oportunidad de se poner de gente decisiva en la lucha contra la pandemia y de ordenar lockdowns extremadamente fuertes. Del otro extremo, que dio muchos daños a sus economías y sus sociedades. Pero ellos ponen esta posición de ser muy decisiva en la lucha contra la pandemia, pero la mayoría de los populistas no quieren escuchar a la ciencia, a los sistemas de profesionalidades. Es algo que no les conviene, sea cual que sea, Trump, Bolsonaro, aquí también un poco AMLO, también tenía problemas de aceptar el desafío de COVID. Entonces creo que fue normalmente fue un desafío grande para la manera de pensar de los populistas. Muy bien, y cierra esta ronda, Gloria. Gloria, ¿qué piensas? ¿Pandemia, oportunidad o erosión de los populismos? Gracias, Edu. Como bien decías, toda crisis que puede generar pánico, incertidumbre en una población, yo sí considero que es aprovechada por los poderes más mezquinos y abusivos para aprovecharse precisamente de esa incertidumbre y ese pánico. Y lo que pasa con el COVID es que, similar a Chernobyl, se nos fue mintiendo. Y cuando no hay información certera de qué es lo que está pasando, entonces también hay más cancha para que los gobernantes puedan hacer lo que les dé la gana. Y como se nos fue mintiendo, igual que como la Unión Soviética mintió con el impacto de Chernobyl y trató de esconder lo que realmente estaba pasando hasta que les fue imposible, y eso contribuyó a derribar el muro de Berlín, porque fue como que, digamos, una clara evidencia de la farsa que era la Unión Soviética y ese poder ficticio. Ojalá que el COVID contribuyese también a desmantelar los abusos de la dictadura china que afectaron literalmente a todo el globo terráqueo. Ahora, hay otra cosa. ¿Qué hubiese pasado si el primer brote de COVID hubiese sido en, digamos, Djibouti y Namibia? ¿Hubiésemos visto la misma reacción alarmante que vimos, porque los primeros países donde realmente se puso la cosa grave fueron España e Italia? O sea, el mundo reacciona muy distinto cuando es el mundo desarrollado el que se ve en jaque mate. Y ahí creo yo que fue donde los populistas aprovecharon. Pero si nos hubieran dicho que había una pandemia, digamos, esparciéndose por Yemen y Djibouti, yo no creo que la situación hubiera sido como fue, para que todos los gobernantes a nivel mundial aprovecharan la desinformación, el desconocimiento y la rapidez con la que el virus se expandió, para ir también abusando en esos poderes del Leviatán. Obviamente, ya que estamos cerrando el año y que básicamente llevamos 10 meses en esta situación, es evidente que los lockdowns no funcionaron, que no hay realmente una diferencia entre las economías que completamente se paralizaron o se intentaron paralizar, porque al menos en América Latina se te vuelve imposible. Tenés 70% de economía informal y la gente de todas maneras ve cómo sobrevivir, porque si ponen en sopeso morirse de COVID o morirse de hambre, pues prefieren arriesgarse con el COVID. Y creo que el punto al final es que faltó que imperara el sentido común. Y esa es siempre cancha para que el populismo, digamos, se esparza y vaya pudriendo todo tipo de posibilidades. Cuando nosotros nos damos cuenta que no hubo una aproximación inteligente y lógica desde los gobernantes para decirle a las poblaciones, señores,
Lo único que los puede salvar de esto es su propio sistema inmune. Aliméntese bien, haga ejercicio, vaya a la naturaleza, suba su sistema inmune. Esa debería haber sido, digamos, la primera reacción lógica de un gobernante que, lejos de estar ofreciendo cosas que no puede cumplir, se enfoque en lo que verdaderamente te puede salvar de que el coronavirus te mate, que es tu propio sistema inmunológico. Entonces tenemos personas que, en lugar de enfocarse en su propia salud y tomar decisiones diarias para mejorar su sistema inmune, están a la espera de ver qué dice Trump, qué dice AMLO, qué dice cualquier líder en el poder, y ver entonces cuál es la mejor manera para salir adelante. Eso, aunado a que los sistemas de salud estatales comprobaron su absoluto fracaso. Una de las grandes cosas positivas del coronavirus, porque creo que en toda crisis sale lo bueno y sale lo malo, pero sale lo verdadero y sale lo falso también. Y la farsa de la medicina cubana se vio en evidencia alrededor del mundo, tanto con el caso de Carolina Cox, chilena comunista, que busca exportar el modelo cubano, importarlo a Chile, pidiendo a gritos que por favor la sacaran de ese paraíso cubano porque no había ni agua ni jabón, como médicos cubanos que fueron regresados porque no sabían cómo actuar ante esta pandemia. Entonces, eso fue positivo. O sea, yo ahí sí estoy de acuerdo con Siegfried cuando dice, hubo, digamos, jaque mates duros a los populismos, porque su reacción ante lo que la realidad demuestra se vuelve evidente. Pero también hubo mucho avance estatista, como estábamos explicando anteriormente, que se dio por ese pánico y ese miedo. Y volviendo al punto que hacía Roberto al principio de hablar sobre el tema de nos tenemos que volver populares sin ser populistas, y explicarle a la gente con sentido común y palabras claves. Una de las cosas que a mí me recordó esta pandemia es la fábula de la cigarra y la hormiga, que es aquella fábula de la cigarra que nunca se prepara para los tiempos difíciles, el invierno, mientras que la hormiga está durante toda la primavera y todo el verano preparándose. Creo que esta pandemia evidenció en todas las esferas de la sociedad, en las empresariales, en las políticas, en las familiares, en la mundo, y quiénes son las hormigas del mundo, y tomar esas oportunidades para seguir innovando, y quiénes son personas que ante una crisis dependen tanto de la riqueza ajena y de los logros ajenos, que cuando viene algo como lo que pasó ahorita, se quedan, digamos, sin piso. Y si los liberales fracasamos en poder transmitir este mensaje, pues vamos a seguir viendo avances populistas en la región, independientemente de la ideología que posterguen, porque siempre el pánico es motivo de que el populismo pueda avanzar, y la desinformación. Muchas gracias. La verdad es que la mesa está, bueno, como de costumbre, muy interesante. Además, con grandes amigos, pues esto es una tertulia que sí, que faltaba el cafecito para compartir, ¿no? Esta ya es bueno, una pregunta en relación al futuro de la libertad, ¿no? Ya, o sea, al final, claro, quedan tiempos muy duros, ¿no? Por delante, ¿no? O sea, parece que el 2019 no había ido tan mal, ¿no? Siendo consciente de los problemas, yo honestamente, y aunque no sea un tema para el día de hoy, estoy muy preocupado con China, ¿no? Y Gloria lo dijo, ¿no? Con la actitud de la dictadura china, ¿no? Creo que desde Occidente hemos sido irresponsables respecto a China, ¿no? Porque hemos tolerado mucho, hemos tolerado sus mentiras, hemos tolerado sus acciones represivas al interior, hemos tolerado la violencia con determinadas comunidades religiosas de todo tipo, musulmanas, budistas, cristianas, también la violencia con Hong Kong. O sea, hemos sido, bueno, lo de China es dramático, pero el punto es, claro, los sistemas liberal-democráticos o republicano-democráticos, los sistemas que creen en la división de poderes, en el Estado de Derecho, están como en riesgo, ¿no? Y a lo mejor el modelo alternativo es el chino, ¿no? O sea, muchos ven que el modelo de éxito, el modelo de crecimiento es China, ¿no? Que lleva
3 meses creciendo, no sé si al 14%. Bueno, una cosa de locos, ¿no? Una cosa también muy sin escrúpulos, muy iliberal, muy poco humana, en realidad, ¿no? Pero claro, ¿qué hacer como liberales, ¿no? ¿Qué hacer como liberales ante este reto, ¿no? Y luego, ¿cómo ven el estado de la libertad en los próximos años, ¿no? Que sería un poco el colofón a este programa en los 10 minutos que nos quedan, ¿no? ¿Cómo ven el futuro de la libertad? Bueno, decía Ortega, siempre digo la misma frase, pero es que me inspira, ¿no?, la situación, ¿no? Decía Ortega que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Y claro, eso es un problema gravísimo, ¿no? Porque la cosa es, vemos el vaso medio vacío, o sea, vienen tiempos duros para la libertad, tiempos recios, como dice Vargas Llosa, o por el contrario, hay una oportunidad, una gran oportunidad para crecer en libertad, ¿no? Y mejorar lo que son los sistemas, pues, liberal, democráticos y republicanos, y mejorar la estructura de derechos y libertades de la gente, de las personas, que es de verdad lo que importa a un liberal en definitiva, ¿no? Controlar el poder y disfrutar de la libertad, ¿no? Saborear la libertad, ¿no? ¿Cómo ven ese futuro? El futuro que nos espera a corto y medio plazo es duro, vienen tiempos muy duros para la libertad, incluso de represión de libertades, porque no es broma. Yo, por ejemplo, en España creo que hay un entorno de represión de libertades. La libertad de asociación brilla por su ausencia, la libertad de expresión está cada vez en una situación más complicada. Obviamente, libertad de reunión está anulada, libertad de movimiento también está anulada. O sea, ¿cómo ven el escenario futuro? Porque creo que nos queda mucho trabajo por delante, ¿no? Y le vamos a pasar la palabra, pues, a Siegfried, que lleva mucho tiempo dando la batalla de la libertad, a ver qué opina, cómo ve el futuro, ¿no? Ha estado en muchos espacios. Y Siegfried, ¿cómo ves el futuro? ¿Hay oportunidad para la libertad o vamos a tener muchas dificultades? Creo que hay dos dimensiones. Una dimensión es lo que creo en mi corazón, y es, en enero 89 visité Berlín con una amiga y vimos el muro, y en este momento no pensé que va a ser destruido en mi vida. Y 11 meses después se iba. Desde este tiempo tengo confianza que la libertad va a ganar, pero puede tomar mucho tiempo. Ahora sí, el desafío más grande está China, es la verdad. Pero tenemos también la oportunidad de clarificar muy fuertemente que los países asiáticos que fueron los mejores en combatir la pandemia fueron Corea del Sur, Japón y sobre todo Taiwán, todos democracias. Entonces, es un narrativo que necesitamos enfocarnos. También creo que el desafío de China y también Rusia, que ahora es un actor muy negativo, muy destructivo, este desafío necesita una respuesta más coordinada de los países libres, de las democracias. Y en este sentido, Trump fue catastrófico, porque él se peleó con todos los aliados tradicionales de los Estados Unidos y se acercó a Putin y a Xi Jinping. Y entonces dio mucho daño a la unidad de las democracias. Entonces, su manera transaccional dañó mucho a la vista de los Estados Unidos como un defensor de libertad y de democracia. Entonces, fue un daño invisible extrema que yo veo en diferentes partes del mundo. Con Biden podemos regresar a una unidad más coordinada y más fuerte de países aliados de libertad alrededor del mundo, que necesita incluir países como Taiwán, Japón, Corea del Sur, Australia
la Comunidad Europea y también América Latina. Es algo que necesitamos reconstruir. Creo que tenemos una oportunidad ahora con el cambio en los Estados Unidos, porque sin los Estados Unidos no va a funcionar ninguna respuesta a China. Muy bien, muchas gracias. Roberto, ¿qué piensas? ¿Cómo es el futuro de la libertad, la geopolítica, recuperar? Nueva normalidad es un concepto que no soporto. Yo quiero recuperar mi normalidad, lo que hablábamos antes off the record, ¿no? Yo quiero viajar a Guate tranquilamente, a ver a mi suegra, no entrar, PCR, no sé qué. ¿Cuándo volvemos a ese mundo de libertad y los retos que tenemos, ¿no? ¿Cómo ves ese futuro, Roberto? Sí. Siegfried comenzó diciendo que la caída del muro lo tomó por sorpresa, ¿no? Reconociendo que efectivamente le pasó lo mismo que a la mayoría de la población alemana o incluso del resto del mundo. Esto significa que nuestra capacidad para predecir el futuro siempre es muy limitada. Yo prefiero no hablar de qué va a suceder. Yo prefiero más bien redefinir la pregunta y pensar qué vamos a hacer. Porque ese futuro dependerá en grado importante de lo que los liberales hagamos o dejemos de hacer. Entonces, como no puedo predecir el futuro, lo que sí puedo es responder de mis actos, ¿no? Y yo creo entonces que la batalla liberal, que es una batalla además permanente, perenne, la libertad no se alcanza de una vez y para siempre. La libertad hay que defenderla cotidianamente en todos los espacios. Entonces creo que el reto o la pregunta adecuada es, bueno, ¿qué vamos a hacer los liberales? Y quiero, digamos, lanzar una reflexión un tanto provocativa, una pregunta. ¿Tenemos los liberales algo que aprender del populismo? Tenemos que aprender algo del populismo. Alguien dirá, no hay nada que aprender, el populismo es 100% negativo, pero tengo mis dudas, debo confesar, porque insisto en el tema de los códigos binarios que están en la base de toda narrativa política. Ojalá, digamos, el ciudadano común pudiese tener un entendimiento más profundo, más complejo de los procesos económicos, políticos, pero hasta el presente no es así. Entonces hay que digamos, comenzar de lo que se tiene. Y lo que se tiene, bueno, son sociedades que tienden a usar narrativas políticas que parten de un código binario, una distinción primaria a partir de la cual interpretan el mundo, hacen demandas a los actores políticos, etcétera. Y yo creo entonces que el liberalismo tiene que encontrar su código binario que le permita, digamos, construir una narrativa política popular para poder entonces acceder al poder. Yo creo que ese es el desafío fundamental. Y creo que ese código primario no puede ser libertad versus Estado. No porque sea el Estado, digamos, fuente de problemas. Ya sabemos lo que significa el Estado. Aquí no tenemos que abundar en el asunto. Es que yo creo que cuando se plantean esos términos, el común de las personas se siente entonces absolutamente desamparado. Bueno, si no es el Estado el que me va a ayudar, entonces ¿quién va a ser? Es como aquel personaje, el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá defendernos si no tenemos el Estado? Porque el Estado sigue siendo visto como una fuente de apoyo, sobre todo en contextos de miedo, de incertidumbre. Entonces yo creo que el código binario es fundamental. Al menos hablo desde la experiencia venezolana y creo que puede valer para otros países, es otro. Yo creo que es más bien libertad emprendedora, libertad para emprender versus enchufarse. El término enchufado se ha generalizado en Venezuela. No es de origen venezolano, creo que es español. No he podido investigarlo, pero sé que el enchufe también se usa en España para referirse a esa conducta depredadora del Estado, de los recursos públicos, que finalmente destruyen las instituciones. Yo creo que esa distinción ya en Venezuela políticamente ya ha surgido. Y no porque los líderes la hayan lo que significa tener un empleo, un emprendimiento propio y tratar de progresar con el esfuerzo, digamos, autónomo, a enchufarse y conectarse al gobierno y depender del gobierno. Esa distinción primaria existe. Entonces yo creo que los liberales encuentran aquí una oportunidad que pocas veces hemos encontrado, de poder usar un código primario ya comprensible por la mayoría de la gente, políticamente con capacidad para movilizar y que en el fondo, bueno, es absolutamente consistente con la idea de tener un Estado que no esté capturado por grupos de intereses, por grupos de poder. Creo que ya hay una posibilidad entonces que quería aprovechar la oportunidad para comentarlo.
Muy interesante, Roberto, muy interesante. Un mensaje sugerente, ¿no?, para lanzar la idea. Y cierra la mesa, Gloria. Gloria, ¿cómo ves? ¿Qué opinión tienes sobre los desafíos, retos que tenemos por delante? ¿Optimista, pesimista? ¿Cómo ves el futuro? Coincido bastante con Roberto en que la libertad siempre ha estado bajo amenaza. O sea, cuando nosotros sentimos que estamos en el peor de los momentos, como decía Charles Dickens, es el mejor de los momentos y es el peor de los momentos, volteamos a ver la historia y nos damos cuenta que la verdad es que los que defienden la libertad siempre son la minoría, siempre son los atacados, siempre han sido los raros. Yo me inspiro mucho leyendo el discurso de la cicuta de Sócrates, ¿no? Para recordar lo difícil que siempre ha sido defender la libertad. Entonces creo que en este momento no tenemos que pecar de absolutos pesimistas, pero también tenemos que ser realistas ante las amenazas que van a venir desde el Estado. Y ahí me acuerdo mucho de aquella frase, creo que era de San Francisco de Asís, de tener la paciencia para aceptar las cosas que no podemos cambiar. O sea, a veces de verdad vamos a ser víctimas de cosas que no podemos cambiar. Tener también el coraje para cambiar las que sí podemos cambiar y la sabiduría para saber diferenciar entre ambas. Entonces, creo que como liberales va a ser un ejercicio muy interesante venir y decir, ok, ¿hasta dónde mi actitud individual puede inspirar a mi círculo cercano e incidir incluso en las políticas públicas que frenen un poco a ese leviatán? Y hasta qué punto también tengo que resignarme, pero no una resignación pasiva, sino una resignación realista de decir, sí, hay cosas que no voy a poder cambiar, pero siempre tengo el poder de decidir, por ejemplo, migrar a un país más libre, contribuir con mi punto de vista a por qué el estatismo no funciona y moverse dentro de ese aspecto. Algo que es muy positivo es que el crecimiento del liberalismo, desde que el país más libre del mundo, que es Internet, lo ha permitido, nos ha dado los espacios que nunca nos dieron los medios tradicionales de comunicación e información. Y también no es casualidad que ahora haya más movimientos libertarios políticos, un Javier Milei y un José Luis Espert teniendo cada vez más relevancia en la política argentina, también el Partido Libertario estadounidense ganando más votos que nunca en toda su historia electoral, el Partido Libertario en España también haciendo su parte. Es una batalla que va lenta, pero va consistente. Y es una batalla que está haciendo lo que se debe hacer sin sacrificar que por competir caigamos en esos populismos. Entonces, sí creo que hay muy buenas lecciones. Lo que dijo Alejandro creo que es clave. Así como los liberales aplaudimos el mercado y dentro del mercado las campañas publicitarias que con un buen eslogan son capaces de vivir en el imaginario colectivo de las personas, ¿por qué no también entender que esos son vehículos muy útiles para dar a conocer y difundir las ideas de la libertad? No todo el mundo va a leer Acción Humana de Ludwig von Mises, no todo el mundo va a ser académico y no se necesita tampoco ser académico para defender y apreciar la libertad. Eso creo que es importante. Muy bien, pues como siempre una tertulia, bueno, yo ya lo tenía claro, una tertulia súper enriquecedora con un montón de ideas. Por mi parte, pues nada más. Ojalá la próxima vez que nos veamos sea en persona.